Bienvenidos amigos, bienvenidas amigas. Con gran honor y placer que introduzco el amigo Rudy Toffetti, geobiólogo, rabdomante y radiestesista. Hola Rudy, ¿qué tal? Hola Roberto, hola a todos, hola a todas. Gracias por la invitación y me alegro de estar aquí. Gracias de estar con noi. Te agradezco por estar aquí con nosotros y vamos con la primera pregunta, Rudy. ¿Puedes introducirnos a qué significa ser un profesional de estos antiguos saberes que acordamos que siempre fueron fundamentales en la historia humana, por lo menos para elegir los sitios donde construir presencias arquitectónicas sagradas, como incluso cualquier tipo de actividades humanas? Dejo la palabra a Rudy, que es el experto en eso. Sí, como ya has mencionado, en la antigüedad tenemos la figura del geomante, una figura sacerdotal que era capaz de adivinar todos los que eran los fenómenos relacionados con los aspectos naturales y la interrelación entre los fenómenos, la naturaleza y la existencia humana en sus diversas y múltiples manifestaciones. Entonces, no solo la vida de los hombres y mujeres, sino también el cultivo de sus cosechas, sus rebaños, sus animales, todos los que les concernía. Y por eso sabemos muy bien que incluso en los grupos sociales tribales más esenciales había siempre una figura que combinaba tantos aspectos, no solo la del geomante, que era el intermediario entre los lugares, digamos, entre lo ordinario y lo no ordinario. Luego, más adelante, tenemos, por ejemplo, en la cultura romana, unas figuras especializadas en el estudio, en la comprensión en sus varios aspectos del lugar, de la tierra. Por ejemplo, podemos hablar de los agrimensores, de los augur, de los arúspices, o sea, figuras especializadas propio en la adivinación de la tierra y de los fenómenos naturales, por lo que servía que estas figuras fueran consultadas cada vez que había que establecer una nueva conexión o entender si ciertos fenómenos eran auspiciosos o inauspiciosos, faustos o no. Cuando se quería construir algo nuevo en lo que llamamos Tierra Virgen, entonces era muy importante que ese lugar y cuál era el espíritu del lugar y por lo tanto su genius loci fuera propicio, colaborativo y tuviera esas características dadas que luego facilitaban el trabajo y las operaciones que se harían allí. Para hacer un discurso muy simple, está claro que cuando se quería construir un horno de pan, por ejemplo, que era muy diferente a crear una fragua para un herrero, entonces era necesario entender si ese lugar tenía, digamos, las características también energéticas, cosmotelúricas y propicias para que esa colaboración entre el espíritu del lugar y los hombres se viera favorecida y facilitada. Y no hacer esa operación eh, hubiera significado encontrarse en situaciones desagradables, porque evidentemente cuando no tenemos la colaboración y sobre todo cuando los antiguos sabían que no tenían la colaboración de los espíritus, todo lo que hacían era puesto y visto así como con malos ojos. Sería esto en términos generales. Mi trabajo tiende a ser el de geomante moderno, que evidentemente ya no tiene totalmente esas características culturales ligadas a un cierto mundo antiguo, ni conserva ciertas partes tradicionales, pero que debe enfrentarse con lo que son sus conocimientos
de nuevos saberes, ¿no? Nuevos conocimientos, todo lo que concierne a los aspectos, por ejemplo, electromagnéticos, y de alguna manera mediar entre este mundo invisible y el mundo cotidiano, el mundo visible, el mundo de la materia, que desgraciadamente tiende a desprenderse en manera cada vez más fuerte de todo lo que no puede ver y de todo lo que no está en el ordinario. Este antiguo saber en el cual tú estás trabajando todavía hoy en día, ya hoy en día tiene dos grandes diferencias con el pasado. Primero, la conciencia que puede tener el hombre, cualquier hombre común, porque casi todas las personas, la gente, ya ha cortado su enlace con la sacralidad del lugar, con la sacralidad de su tiempo. Y también el ambiente, el medio ambiente, ha cambiado mucho con las tecnologías y también con construcción de ciudades, la cual vivimos que como arquitecto yo veo, tengo conciencia que en la antigüedad el hombre estaba mucho más conectado con el lugar y el mismo concepto de genius loci ya está sufriendo por toda esa situación. ¿Tú qué opinas? Sí, en parte es así. En parte se ha mantenido más o menos igual, pero ciertamente la cosa ha empeorado exponencialmente, porque en la antigüedad cada manifestación natural tenía como término, como vectorialidad, como término de emanación, estaba conectada a una divinidad, a semidivinidades, a presencias que siempre se referían a un panteón. Y por lo tanto, quiero decir, la cascada era la sede de una entidad que podía ayudar, ser benevolente, y así siguiendo, ¿no? La cueva era la sede, el hogar de una entidad. Aquel campo determinado era la sede de entidades. Y así, en el momento que se iba a construir, se entraba en relación con estas fuerzas, creando una superposición, un conjunto adicional de emanaciones, debido a lo que el hombre fue capaz de crear y formar. Es decir, la aldea que crecía en un lugar que antes era un bosque, mantenía todavía un contacto directo con los númenes que allí se encontraban. Y el pueblo, las personas, lo sabían. Y poco a poco esta relación cambiaba, pero al mismo tiempo se mantenía intacta la conciencia de que ésta existía. En cambio, si vemos cómo luego en las ciudades y aglomeraciones urbanas, tomemos por ejemplo la antigua Roma, cada barrio, cada rincón eran sede de un edículo, un santuario o de un templo. Comprendemos bien cómo, más allá de la urbanización, la relación con la divinidad se mantenía constante con la conciencia de que era fundamental para el bienestar colectivo y personal individual. Y esto, sin embargo, continuó hasta la época del cristianismo, más cerca de nosotros, porque llegamos a un punto a principios del siglo XX en el que nos encontramos con una iglesia por cada 250 habitantes aquí en Italia, en todo el territorio, que no es poco, lo que significa que cada pueblo, por pequeño que fuera, tenía al menos 2 o 3 iglesias. Y así entendemos que esta relación, incluso en el contexto de la urbanización, ha seguido estando presente. Se ha seguido trabajando en ella, ha seguido dando sus frutos. Pero hoy nos encontramos en una especie de involución o decadencia, tanto cultural como espiritual. De modo que los lugares sagrados han sido casi por completo abandonados y ya no funcionan ni trabajan como antes, porque
evidentemente, yo hablo siempre de la situación aquí en el contexto en el que vivo. Ya ni siquiera hay sacerdotes que dispongan de tiempo material para ir a la iglesia y decir misa 2 veces al día, como ocurría hace 50 años. Entonces, esos puntos intermedios en el medio entre el espíritu y la materia, que eran los lugares de culto, hoy han quedado en cierto modo desactivados. Y, sin embargo, nos encontramos en una especie de paradoja, por lo cual, en realidad, las ciudades, las aglomeraciones urbanas, no es que no tienen el tipo de presencia que existía antes en la antigüedad. ¿Ok? Estas presencias, llamémoslas entidades, existen y están totalmente presentes y totalmente activas. El problema que tenemos es que se trata de entidades, digamos, que están definidas en la esfera del bajo astral y que son entidades parasitarias. Así, quiero decir, no quiero complicar las cosas, pero en el momento en que te encuentras en una aglomeración urbana donde la gente ha olvidado la dimensión espiritual de lo sagrado o incluso la dimensión religiosa, pero está totalmente entregada a la materialidad, totalmente entregada al consumo, a la satisfacción de los deseos, pero también en una condición psíquica, digamos, de alienación. Entonces, vemos cómo estas personas que viven en estas grandes ciudades son en realidad totalmente parasitadas. Es decir, metafísicamente la ciudad está habitada por muchas emanaciones, por muchas entidades diferentes que, sin embargo, tienen una actitud parasitaria. No tienen, como en los contextos antiguos, una relación benévola con las personas, con la comunidad, de tal manera de favorecerlas en su vida cotidiana. En la mayoría de los casos tenemos entidades parasitas que susurran, digamos, al oído de las personas. Exactamente lo contrario de lo que en cambio es un camino que puede conducirlas hacia la elevación espiritual. Es decir, los ejemplos clásicos son cuando vemos que la vida del ciudadano medio está dedicada a pasar las tardes en centros comerciales, pasar las tardes, las noches frente al televisor, pasar el tiempo libre frente a un teléfono y ser feliz cuando puede gastar esos 4 céntimos que ha ganado en cosas efímeras que no necesita. Y luego se enajena cuando se da cuenta de que todo lo que es su existencia está condenada y condicionada simplemente por la explotación, por la satisfacción de necesidades que al final no son lo que realmente necesitan. Bueno, ahora lo estoy haciendo tal vez un poco demasiado trágico o lo estoy simplificando. Lo que estás diciendo, lo que están pintando es un cuadro real de la situación. Yo creo que es importante empezar a darse cuenta de lo que está pasando para luego empezar a hacer algo. Una persona puede decidir de hacer algo para centrarse, por ejemplo, la meditación o alguna práctica que cada uno quiera hacer, ¿no? Empezarse a preguntar quién soy, de dónde vengo, dónde voy, esas preguntas filosóficas que en la escuela tendrías que desarrollarse, pero todo al revés, parece que la escuela hace cualquier cosa para que esa pregunta no surja en ningún niño. En base a lo que tú estabas diciendo, es muy interesante, porque desde lo que yo puedo entender, hasta el cristianismo en Italia, pero en cualquier lugar de Europa,
cualquier iglesia, como tú dices, estaban construidas encima de de sitios rituales muy antiguos de precedentes tradiciones, así como cualquier religión cristiana surgió encima de fiestas célticas o celtas o de otra tradición. Y esta cosa, imagino que con el tiempo ha desarrollado en los siglos una sacralidad muy antigua. Todavía no hemos hablado del tema de la geografía sagrada, de los lugares sagrados de poder. Pero tú estabas diciendo que todo esto de alguna forma se interrumpió, se paró. Y pregunto, en tu trabajo en el campo, que tú puedes detectar y medir de alguna forma todos esos tipos de energías, mi pregunta es, ¿no? Que tú hablaste antes de la gruta, de lugares con agua. Yo aquí en América Latina, en América Central, he podido escuchar mucha gente del lugar que me está hablando de eso, que hay algún tipo de esa actividad, pero según lo que me dijo los testigos, no es como tan fuerte como en la antigüedad, esa sacralidad. La pregunta es, tú que puedes detectar y de alguna forma medir astralmente estas energías, ¿todavía existen estas entidades, estas energías sagradas o de otro tipo, o desaparecieron, disminuyeron? Sí, hay un problema con respecto a los lugares que naturalmente son sede de manifestaciones elementales o digamos sede de entidades de diversos tipos. Y ahora hay, digo, un problema, pero hay que contextualizar algo importante que tiene que ver con el culto, en el sentido de que desde que el cristianismo se apoderó, tomó poder de todo lo que estaba fuera de la domus, del lugar sagrado, de la Domus Dei, tomó una connotación negativa y que obviamente todo lo que estaba conectada a los cultos que no eran cristianos dejó de existir, por lo que incluso la ritualidad, la parte ritual ceremonial conectada a la interacción con estos lugares y con manifestaciones se ha perdido. Ha quedado algo dentro de la tradición cristiana en ciertos lugares. Pero, por ejemplo, en los santuarios, sobre todo en los santuarios marianos, pero todo el resto prácticamente se ha perdido. Así que el potencial del lugar sigue existiendo, pero es solo potencial, porque en realidad, al no tener ya la estructura ceremonial, ritual, que es capaz de interactuar, activar, amplificar y enfatizar todo este volumen de energía, desgraciadamente, casi nunca es posible activarlo y utilizarlo. Ahora, me gustaría poner un ejemplo bastante obvio que conocen nuestros amigos italianos. O sea, es decir, los que escuchan el video en español quizás no conocen este contexto cultural que está en la isla de Cerdeña. El famoso pozo de Santa Cristina. Es un pozo que está, digamos, está insertado en la cultura nurágica, que se dice que data de 1800, 1900, 2000 antes de Cristo. Otros hipotizan que es extremadamente más antiguo y es un pozo sagrado en el que hay un flujo perpetuo de agua. Y he tenido la oportunidad de visitarlo y estudiarlo y efectivamente este lugar, esta agua, este lugar, sobre todo el agua, tiene unas características energéticas verdaderamente excepcionales, potencialmente excepcionales. Desafortunadamente, sin embargo, la cultura que creó el pozo, que solía utilizar el pozo con fines purificadores y curativos,
En pocas palabras, digamos, para fines muy beneficiosos y espirituales, ha desaparecido, por lo menos desde hace 2500 años, y por lo tanto, nadie sabe realmente cómo es posible lograr activar, a girar la llave en esta máquina y hacer que funcione en el mejor modo. Así que el problema es ese con respecto a los lugares de la naturaleza que tienen este potencial. Lo tienen porque están, obviamente, situados están posicionados por encima de emanaciones naturales, cosmotelúricas. Entonces, en este caso, tenemos corrientes de aguas subterráneas, por ejemplo, en el pozo de Santa Cristina, pero también tenemos emanaciones de naturaleza cósmica. Y alguien habrá oído hablar de las ley lines, líneas sincrónicas, pero tenemos otras situaciones importantes que no voy a definir aquí. Pero hay una concentración de cosas que coinciden en un lugar físico. Y una vez que el hombre ha sido capaz de oír, reconocer, ha luego empezado a utilizar, digamos, protocolos operativos relacionados con el hecho de que ha implementado esto a través del uso de la materia, a través de una geometría y una arquitectura sagrada, y por lo tanto con las proporciones adecuadas que resuenan con las directrices de la perfección del universo. Y también con simbologías fractales, más que arquetípicas, capaces de relacionarse con lo que viene del lado cósmico. Por lo que es realmente un conjunto, es una concentración de cosas que, pero los antiguos sabían. Los antiguos también fueron capaces de tener esta colaboración con todas esas emanaciones y entidades de lo astral, que tenían sede física allí, física y metafísica, pero que hoy no tenemos. O sea, además de haber perdido el contacto con estas entidades, digamos, metafísicas, también hemos perdido el conocimiento para poder utilizar lo que se había hecho. Por lo tanto, hoy en día, el Pozo de Santa Cristina es un museo. No es un lugar sagrado, es simplemente un museo. Algunos van allí de viaje, hacer un picnic, de paseo. Alguien ve allí con prerrogativas y presuposiciones más espirituales, pero es prácticamente, es decir, es muy difícil que alguien pueda alcanzar lo que era el objetivo energético de cuando el lugar estaba verdaderamente en funcionamiento. Es como encontrar una nave espacial y darse cuenta que es una nave espacial que te puede disparar a otros planetas y a otras galaxias, pero no ser técnicamente capaz de usarla. Esa es mi opinión. Así que si te gusta este video, dale like y suscríbete al canal. Enciende la campanita porque es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo. Por favor, ¿puedes resumirnos y explicarnos qué son las ley lines para el público? Y también es muy interesante el hecho que estas energías que vienen desde arriba, o sea, como arriba hacia abajo, el hombre construyó en la tierra, quiso espejar el cielo en la tierra, también para establecer una unión con el cosmos a través de estas energías, a través de la geometría sagrada, que hay siempre más gente interesada en esos temas. Sí, entonces, digamos, es mucho más conocido el término ley lines porque es un término relacionado afín con este Watkins, que era un fotógrafo inglés a finales del siglo XIX y XX, que notó que en todo el sector megalítico inglés, digamos en el área de Stonehenge, Avebury y demás,
se dio cuenta que toda esta área, que todos estos lugares estaban conectados. Los grandes montículos, los menires, las piedras fijas y demás, parecían estar conectados por líneas rectas, ¿ok? Pero luego también pasaban por algunos poblados, por algunas aldeas, por algunas ciudadelas, y pasaban también por las iglesias, ¿ok? Y así comenzó a hacer sus conjeturas, en fin, sus reflexiones. Y por tanto, justamente, era una forma en la que los antiguos, ¿qué hacían? Conectaban los lugares entre sí dentro de una especie de red o de telaraña que en el mundo norreno se llama wave, que es una red de energía, pero también es una red física, fija. En este sentido, o sea, en la antigüedad no había, o sea, se seguía obviamente. No es que tuvieran las máquinas bulldozer para aplanar los caminos. Así que todo eso que era la morfología del terreno, que podía permitir o pasar de un lado a otro, era eso lo que entonces determinaba cómo los lugares podían ser conectados. Pero en algunos casos, cuando estos dos lugares también estaban conectados por una, digamos, una relación energética, entonces se daban cuenta de que esta línea se convertía más tarde en la misma ruta que la gente tomaba. Entonces, bueno, para explicarme mejor, incluso en el territorio en el que vivimos, ya sea que haya sido cristianizado y que todavía tenga algunos elementos de la cultura antigua, en cualquier caso, los caminos que conectan los lugares no es que nacen voluntariamente, sino que son simplemente la causa de la presencia de lugares de energía y por lo tanto de lugares sagrados en el territorio que luego se conectan entre sí. Entonces, en el caso de las ley lines, en el caso concreto de las líneas ley, entonces estos lugares no es que permitía, es que se conectaban de una forma muy a menudo rectilínea, simplemente porque estas bandas energéticas tenían un sentido rectilíneo y en un terreno muy plano como el de la llanura inglesa. Y entonces, sucesivamente, cuando este investigador, fotografiando desde una cierta distancia los montículos, se dio cuenta de estas líneas que tenían una coherencia. Entonces las llamó las líneas ley. Pero él, como investigador, hipotizó que había solamente una relación energética. Inicialmente, para él era una relación, digamos, cultural, religiosa de los antiguos, porque luego, como ya has dicho, en ese mismo punto donde se construyó la aldea, en el mismo punto donde luego se construyó la iglesia sobre un antiguo lugar de culto, quedaba incluida entonces en ese pasaje. Pero él hizo una hipótesis del hecho de estas líneas que también tenían un valor energético. Para él era más que nada cultural. Bueno, esta es una denominación inglesa que según yo no está bien, o sea, no se ajusta a la realidad de las cosas en un contexto más amplio, incluso también en la misma Inglaterra. Por lo que en este punto uno siempre se imagina que estas conexiones de estas bandas de energía son siempre rectilíneas, mientras que en realidad tienen flujos que son mucho más parecidos a los ríos, aunque sí, muy a menudo tienen una linealidad,
tienen, digamos, una organización coherente en una linealidad, pero a veces tienen curvaturas, tienen sinuosidades y por lo tanto yo no uso, o sea, prefiero cuando me refiero a este tipo de energía usar el término líneas sincrónicas, que es además un término relativamente joven que se refiere a la sincronicidad de Jung, que no voy ahora a explicar el por qué, pero es un término que fue acuñado por un guía espiritual, un investigador italiano, y este término ha permanecido en uso desde entonces, las líneas sincrónicas. Y solo para concluir el tema, las líneas ley no son necesariamente lo mismo que las líneas sincrónicas y viceversa, solo para aclarar. Muy a menudo son adherentes por naturaleza, pero a veces uno podría confundirse. Y me gustaría terminar diciendo que estas líneas sincrónicas son emanaciones cósmicas que se proyectan sobre la Tierra en ciertos puntos de la Tierra con una forma determinada. Y tienen, veámoslos como una serpiente. Tienen un principio y un fin, pero el principio es el fin y el fin es el principio. Entonces, los dos extremos son llamados en realidad puertas porque no tienen una entrada y una salida. Tienen un flujo, digamos así, multidimensional de energía, pero con una proyección cósmica y sirven para varios propósitos. Y sirviendo para varios propósitos, entonces uno se puede dar cuenta, y uno se da cuenta, uno puede verificarlo fácilmente, como la mayoría, la totalidad de los lugares sagrados importantes de la Tierra están posicionados donde está el paso de estas líneas. Y también muchos lugares, digamos secundarios, lugares sagrados de poder secundario. Sin embargo, ven su presencia ahí. De hecho, varios tipos de estas líneas, el hecho de que este investigador, que ya ha fallecido, llamado Roberto Eraudi, las definiera de esta manera entre una de las varias razones por las que hay que estudiar la sincronicidad de Jung y su manera de ver las cosas, es porque el sincronismo se entiende como instantaneidad. Es decir, el sincronismo se entiende también como la posibilidad de conectar fuera del espacio y del tiempo lo que sucede desde el punto de vista metafísico en los lugares sagrados de poder. Ahora, para dar un ejemplo que puede ser entendido por todos, cuando nosotros tenemos en el territorio italiano, proyectémonos hacia atrás en el tiempo, ¿ok? Así, hagámoslo 100 años atrás. Tenemos en el territorio italiano esta red hecha de estos flujos sincrónicos, ¿ok? Estas líneas que conectan los diversos puntos de la cristianidad. Por lo tanto, conectan desde San Pedro a los santuarios, las basílicas, las catedrales, las pequeñas iglesias, las iglesias menos pequeñas. De todos modos, tenemos todos esos lugares que están conectados con una red que es totalmente inalámbrica, que es totalmente rápida, que es instantánea. Por lo tanto, va más allá de la velocidad de la luz, como la instantaneidad, que permite que estos lugares que estén conectados, y cuando nosotros nos encontramos un domingo por la mañana, donde estamos hablando de 100 años atrás siempre, en cada pequeña iglesia, en cada pequeña basílica papal o San Pedro, tenemos a alguien que está haciendo la misa, está haciendo el ritual de la Eucaristía. Tenemos que todo lo que sucede en estos lugares están sincrónicamente e instantáneamente conectados en una sola banda. Y por lo tanto, el potencial de cada lugar se vuelve exponencial. Esta es la verdadera, una de las verdaderas razones por las que el hombre ha
ha hecho sus lugares en estos puntos. Porque desde un punto de vista práctico le ha permitido crear en el territorio y en la dimensión, obviamente, astral y espiritual, una red. ¿Por qué? Precisamente porque son emanaciones cósmicas de carácter metafísico, no funcionan solo en el territorio como conexión, sino que funcionan a nivel etéreo. Entonces, dicho esto, quiero decir una cosa más importante. Todo este sistema aquí, en este momento, está prácticamente obsoleto. Está obsoleto en el sentido que, no, digamos, en el bien y en el mal. Como este sistema también es utilizado por los poderes, ¿no? Por los poderes fácticos. Es inútil que pensemos que no, porque tiene que ver con energías espirituales o energías sutiles, entonces es algo que es bueno en su naturaleza, no es cierto en lo absoluto, es un sistema, es un medio, una herramienta que ha sido utilizada igualmente por los poderes. Pero hoy está obsoleto, prácticamente ya no se utiliza. Solo digamos, no sé en qué porcentaje, pero en cualquier caso ha sido muy, muy debilitado, porque hoy todo lo que era en prerrogativa de este sistema de comunicación inalámbrica, digamos así, ha sido sustituido de esta cosa aquí. Y podemos decir con seguridad que hoy este es el nuevo templo, ¿ok? Ha sido todo aquí. Cada quien puede hacer sus propias conclusiones. ¿En qué senso? El problema es que tenemos que hacer una división entre lo que es el camino espiritual del individuo, que también puede utilizar medios y sistemas religiosos, y lo que es en cambio la conducción de una sociedad formada de ovejas, cabras, vacas, mulas y cerdos. Y entonces el corral, el recinto en que los rebaños se mantuvieron, y la comida que se les daba en aquel tiempo, los pastos que les era propuesto, es decir, una vez estos se hacían los lugares designados para el sagrado. Sí, en los lugares designados para lo sagrado se hacía también eso. Quiero decir, nada más ni nada menos. Así como los jefes celtas, desde los témenos a través de los druidas, declaraban la guerra a los pueblos vecinos, o declaraban la guerra a Roma, o declaraban la guerra a los invasores. Eso, ¿cómo decir? Nuestra humanidad está fundada en el dominio, sobre la guerra, sobre la violencia. Todo lo que concierne a la evolución humana está determinado por la tecnología militar. Todavía hoy es así. Así que estos lugares, además de dar la posibilidad a cada individuo de expresar su potencial espiritual, pero servían y siempre sirvieron. El templo también servía para conducir a la humanidad hacia donde el poder quería que viniera a conducir. Y no solo, como la mayoría de la gente cree, actos simbólicos. Quiero decir, cuando Napoleón se autocoronó, cuando Napoleón, gran iniciado, llega a Italia, en Italia, ¿y qué hace? Prohíbe todas las órdenes clericales, confisca todo lo que tiene la iglesia, toma al Papa y lo arresta. ¿No? Eso es lo que hizo Napoleón en un 2x3. Y luego no se hace coronar, sino que se autocorona emperador de Europa. Y esto significa que ha habido un cambio de poder en los niveles más altos y una aniquilación de lo que era ese poder religioso e incluso ritual en favor de otra forma de traer y manipular la energía sobre el pueblo.
Por lo que Napoleón venía de igual manera de la Revolución Francesa, de todo lo que eran los movimientos masónicos de ese tiempo, que de hecho habían derrocado a la masonería real, guillotinado al rey y a la reina, eliminando digamos, sus privilegios en favor de la clase media, de la burguesía, que sin embargo siempre tenían unos supuestos dioses, pero al final tenían una naturaleza ritual, espiritual. Entonces, esto sería un poco el cuadro. Cuando digo el nuevo templo, lo que alguna vez fue, es decir, el complejo religioso clerical que existió tanto en Italia como en muchos lugares de América del Sur, así como en la mayor parte de Europa, fue de una capilaridad y una fuerza que hoy ni siquiera podemos decirle a un joven de 20 años, o sea, ni siquiera podemos contárselo. Nosotros que tenemos 50 años todavía tenemos un residuo, pero si hemos oído, en fin, si vamos a informarnos un poco de lo que fue la invasión de la Tierra en ese mundo sobre la sociedad hace 100 años atrás, no lo podemos creer. Es decir, estaba constantemente en la existencia de todos, pero no lo era para salvar las almas, obviamente. Quiero decir, ahora no estamos aquí para hacer apologías religiosas, pero aquí hoy, si tenemos que identificar un medio de control de la comunidad, un medio de asimilación y una forma de difundir en la red aquello que es la voluntad del sistema y del orden establecido, nosotros lo tenemos a través de la tecnología. Así que si te gusta este video, dale like y suscríbete al canal. Enciende la campanita porque es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo. Ok, bueno, entonces intentamos de mover todo esto del cual estamos hablando hacia cerca de más cotidiano, ¿no? De más del día al día. Entonces, estás pintando un cuadro de lo que es la situación, o sea, un punto de vista tuyo personal sobre de lo que está pasando, de lo que ha pasado en estos siglos, ¿no? Pero, por ejemplo, me pregunto, ¿cómo podemos utilizar eso? Por ejemplo, cuando tú estabas hablando de las líneas sincrónicas, todo lo que explicaste, en nuestro canal nosotros ya hemos dado varias informaciones sobre esos temas, pero acordamos que en el mundo sutil, en el mundo astral, todo sucede en instantáneo, todo sucede en el mismo momento. Por ejemplo, en Reiki, Theta Healing o en cualquier tipo de sanación, todas sanaciones se realiza en instantáneo en cualquier parte del mundo. Es suficiente ser activado según la justa tradición. La justa tradición de sanación no depende siempre quién es el Master Reiki y a quién está conectado. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos siempre tenemos unos grupos de sanación y estas sanaciones suceden en instantáneo, ¿no? Como si la persona fuera aquí con nosotros. Esta es la realidad. Pero pregunto, ¿estas líneas sincrónicas pueden ser como grandes autopistas energéticas? Porque si cualquier común y corriente sanador puede hacer eso, entonces esto de lo que tú estás hablando, imagino que sean niveles de cantidad y rapidez, velocidad de información mucho más altos, ¿no? Y por otro lado, me gustó mucho lo que tú contaste sobre el sitio, el lugar de Santa Cristina en Sardegna. Hace poco yo fui a Tikal en Guatemala y, por ejemplo, ahí el guía estaba indicando que andar en estos lugares es una de las maneras más seguras para desarrollar su propia conciencia, porque se entra en contacto con unas energías que te están abriendo la conciencia y uno puede ser que ni se da cuenta de eso. Yo creo que eso siempre depende mucho de la manera de ser, la manera de ponerse de cualquier tipo de persona. Yo, por ejemplo, en Tikal subí encima de 7 pirámides o más, no me acuerdo, y justo en estos días se terminó de activar
un proceso de sanación que tenía hace tiempo abierto. Yo no creo que eso puede ser una casualidad. Por ejemplo, ahí en Tikal, todavía en Guatemala, todavía hay ritualidad maya moderna. Y yo no sé, porque todavía no he profundizado el tema, no sé cuántos se han conectado con los rituales antiguos maya y cuánto no. Pero de alguna forma algún canal sagrado ahí está abierto, está activado. No sé cuánto es conectado con lo antiguo, pero dicho todo eso, para dar mi punto de vista diferente respecto a lo que tú estabas diciendo, y te hago dos preguntas, tú contestas siempre como quieras. Primero, según tu profesionalidad, tú puedes detectar agua bajo tierra, energías, ¿cómo esto se puede utilizar? ¿Cómo eso puede ayudar en el día a día? Una persona cualquiera, ¿no? Una persona común y corriente, por ejemplo, el Genius Loci, la energía de la casa. Si tú tienes, por ejemplo, algún consejo de la persona que en ese momento terrible y bellísimo en el cual estamos viviendo y se está en el medio de todo este lío. Sí, entonces, en lo que se refiere al aspecto de la energía vibracional de nuestras viviendas, obviamente hay una gran diferencia entre aquellos que tienen la suerte de vivir en un lugar en la naturaleza, en una casa individual, digamos, aislada, con algo de tierra alrededor, quizás con un piso, dos, no más, que tiene árboles en los alrededores, que tienen la posibilidad de aire limpio. Y obviamente, por otro lado, aquellos que se ven forzados a vivir en lugares muy antrópicos, digamos, muy artificiales, quizás muy despegados del suelo y en edificios con estructuras de hormigón y metal que tienen una fuerte presencia de electromagnetismo inducido por todos los sistemas tecnológicos y demás. Y esta es ya una gran diferencia. Obviamente, esto no quiere decir que incluso la casa, digamos, en la naturaleza, pueda tener problemas definidos como geopatías debido precisamente a las emanaciones telúricas, que es algo que viene del subsuelo. Incluso si usted tiene una casa en un lugar que se ve muy bien, entonces en realidad es muy importante verificar que la casa está situada en un punto donde en el subsuelo no hay la presencia de algo que causa un electrosmog natural. Puede ser debido en la mayoría de las situaciones a las aguas subterráneas que fluyen naturalmente bajo tierra. O a dislocaciones de diversas capas de material, por lo que tiene fallas telúricas, incluso, aunque sí es muy raro, ¿no? Puede ser debido a cavidades subterráneas, puede ser debido a los minerales de un determinado tipo. Tal vez puede deberse a minerales de cierto tipo, quizás magnéticos, o también puede deberse a asentamientos humanos muy antiguos que quizás tenían cierto tipo de peculiaridad. Por ejemplo, puede suceder que donde hubo un antiguo cementerio, tal vez justo en una hermosa colina aislada con una vista un tanto panorámica a cierta altura, tal vez después de 1000, 2000 o 3000 años, a alguien se le ocurre construir una casa allí. Y entonces se encuentra debajo, tal vez en un lugar todavía existe el recuerdo energético de la muerte, de los difuntos. Y esto me ha sucedido de verlo, no solo una vez, así que es una posibilidad. Obviamente, vivir en un lugar donde hay naturaleza significa que también hay una presencia de estas manifestaciones, llamémoslas elementales, y que el espíritu del lugar, en sus multiplicidades, en sus polarizaciones, está presente y sea visible. Entonces comunica de muchas maneras. Se puede comunicar, por ejemplo, con nuestras mascotas, con los gatos, con los perros que tenemos. También puede comunicarse a través de los animales salvajes que pueden pasar cerca de nosotros. En fin, esto es lo que puede suceder. Pero
si no hay grosas, digamos, desarmonías de relación, es decir, si no empieza a hacerte un basurero en tu casa o a quemarte neumáticos, en fin, bien o mal, se crea una buena armonía sabiendo que, bien, con lo que tienes debajo es un estado energético bueno. En las ciudades ya es más difícil, porque además de la gran presencia de estas entidades parasitarias, el electrosmog es siempre más invasivo, a lo que se le añade un electrosmog natural también. Por lo que luego tienes, digamos, la vista clásica con todos los edificios, digamos, dispuestos en una cierta condición geométrica que al final crea una especie de repetidor de antenas capaces de multiplicar todo ese electromagnetismo. ¿Ok? Entonces, sobre las soluciones, en la ciudad, sinceramente, incluso de frente a mis últimas visitas, a mis últimos trabajos en la ciudad, acabo de estar en Milán y acabo de estar en Turín. Ahora mañana por la mañana voy a hacer una zona, digamos, cerca de Turín, pero todavía no sé bien. Pero de todas formas, todavía pienso que hay bien poco que salvar, ¿no? Puedes crear un clima energético dentro de estos pisos en la cuarta o quinta planta que están súper insonorizados, donde no pasa ni un hilo de aire y súper herméticos. Se puede crear, digamos, una condición energética de bienestar en la medida de lo posible, cerca de algo de lo aceptable, ¿no? Pero el contexto total es bastante deprimente, de baja calidad, una energía de baja calidad. Es un poquito como decir, voy a una central atómica, sí, te pones toda la protección, pero todo lo que hay a tu alrededor de alguna manera te domina, te impregna. Y es tan preponderante que cuando te asomas apenas con la nariz afuera, o estás encerrado, o apenas asomas la nariz afuera, estás afectado por todas estas radiaciones, estas frecuencias, estás afectado por los olores, estás afectado por el propio clima, que yo llamo ahora sintético, porque has antropizado fuertemente un lugar donde ya no hay nada natural, donde todo ha sido modelado, aplanado, vuelto al revés, donde ahora los nuevos arquitectos, ya que tú eres del sector, piensan los nuevos arquitectos que basta con poner algún arbolito, ¿no? El famoso bosque vertical, algunos árboles en estos edificios y hemos encontrado nuestra dimensión con la naturaleza. Pero esto es realmente una ilusión muy efímera. No es así en lo absoluto. Es decir, el clima que se respira en una ciudad como Milán, incluso en las zonas más periféricas, es un clima energético completamente saturado. ¿Ok? Sin embargo, ahora llegamos a la posibilidad de hacer algo por nosotros mismos y ponernos en un estado de protección, incluso en ciertos contextos. Obviamente, más allá del hecho de poder llamar al experto, como en mi caso, que trata de identificar todo lo que es fuente de negatividad, digamos, de desequilibrio vibracional. Más allá de esta operación, que digamos es la base, para poder tener, no digo una garantía, pero tener la certeza de que las cosas más fuertes de alguna manera han sido detectadas y armonizadas eventualmente. Después debemos considerar nuestro propio lugar donde vivimos como una segunda piel y como una reverberación de nuestra parte del alma. Y lo que siempre le digo a la gente cuando tenemos que aclarar ciertos puntos es que no es por casualidad que uno termina en un determinado lugar con ciertas características que son o muy buenas o muy malas o algo intermedio.
Es decir, nunca es casualidad que uno viva en un determinado lugar, más allá si lo escogiste o no. Sin embargo, la calidad energética del lugar en el que vivimos nos refleja y es la reverberación de nuestra condición energética interior, tanto anímica como física, psíquica y espiritual, que estamos viviendo en ese momento. Así que el lugar en el que vivimos es exactamente nuestra conexión con la materialidad, la forma en lo que lo decoramos, la forma en lo que lo llenamos de cosas útiles o inútiles, la forma en que lo mantenemos limpio y también la forma en que otras personas cuando entran se sienten bien o mal, se sienten a gusto o no, con armonía o desarmonía. Así que tenemos que tener muy en cuenta que el lugar que nos rodea es parte integral de nosotros y que tiene su propio espíritu. Así que cuando hablamos del Genius Loci, no nos estamos refiriendo solo a las cuevas o a la antigua Roma, sino también tenemos que referirnos al apartamento en la 10ª planta de las afueras de la gran ciudad, que incluso ese pequeño lugar tiene un genius y tiene la posibilidad de ser contactado y de encontrar el grado adecuado de colaboración. Yo creo que, bueno, nadie, es obvio que si estás en ciertas condiciones, tu vida no puede cambiar mucho, ok, es obvio. Y muy a menudo, pero de alguna manera nos autoinfligimos en una especie de castigo a nosotros mismos, ¿no? Obligándonos a estar en una condición negativa, solo porque tenemos miedo de cambiar o porque no queremos darnos cuenta de que en realidad el mundo está lleno de lugares hermosos que están esperando por nosotros. Y así que en el momento en que nos damos cuenta de que, ahora un ejemplo clásico de que la gente se va a vivir, la gente de la ciudad se va a vivir al campo. Es como decir lo más fácil de pensar, ¿no? Es lo más clarificador. Sobre un camino no solo del lugar, sino de actitud, de visión, de hábitos y demás. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar las cosas? Entonces, inicialmente, darnos cuenta que existe esta fuerte conexión. Si logramos encontrar ese diálogo a través de sistemas, también llamémoslos sistemas de psicomagia, conseguimos dar ese punto de inflexión energético, y luego dentro de estos actos de psicomagia, la tradición popular pone toda una serie de destreza manual, ¿no? De costumbres. Seguramente alguien ya ha oído hablar del sal grueso en las 4 esquinas en vez dentro de una cuenca. Evidentemente, algo puede hacer porque la sal es un solvente. Por lo tanto, es capaz de adquirir y transmutar toda esa energía residual que hay que limpiar cíclicamente, porque evidentemente no solo producimos residuos materiales, sino que también producimos residuos energéticos. O sea, energía saturada de que de alguna manera tiene que ir a algún sitio, sabiendo que las cosas no desaparecen así como así, sino que tienen que hacerlo. Entonces, una persona que vive en el campo, ¿qué hace? Sale de su casa, se va a dar un paseo por el bosque, se tira al suelo, camina descalzo, pone la frente en el suelo y muy rápidamente disipa toda esa carga fuera de la casa donde vive. Pero a alguien que vive en la ciudad, obviamente le resulta difícil encontrar un rincón en el que pueda hacer lo mismo y en cualquier caso es difícil, por lo que debe intentar buscar otros medios. Yo sugiero, bueno, esta cosa de la sal es algo bien conocido. Yo no estoy diciendo que lo arregle todo, pero ciertamente es un acto que tiene un valor muy psicomágico, como hubiera dicho Jodorowsky.
Pero entonces cada uno de nosotros puede crear sus propios patrones, sus propios protocolos operativos, incluso muy simples, e incluso dibujando algo que resuene con nosotros y colocándolo en los lugares de la casa que sentimos más pesados. Por ejemplo, es decir, estos deben ser entendidos como actos psicomágicos, precisamente que sirven para que nuestra voluntad o nuestra conexión con, digamos, la dimensión sobrenatural actúe, como lo hace la oración, como también la hace la recitación de un salmo, así como lo hace, como actúa la visualización. O como lo hace, por ejemplo, también la fumigación, utilizando fragancias que evidentemente consiguen invadir los espacios, transmitir nuestra intención de crear un intercambio, ¿no? Un intercambio energético. Estas son cosas, digamos, muy básicas, muy simples, que yo llamo un mantenimiento. Luego, hay otras situaciones que, en mi opinión, deberían definirse como más pesadas y más serias, que en definitiva deberían tomarse individualmente. Un ejemplo de todos por los que me preguntan a menudo es el de los vecinos. Porque muy a menudo todo estaría bien, todo estaría tranquilo, todo estaría perfecto, pero desgraciadamente tenemos vecinos que o están encima o debajo o al lado o enfrente, que están totalmente fuera de lugar con nuestra manera de vivir o de ver y que entonces catalizan toda una serie de fuerzas que son también parasitarias y nos crean, en definitiva, situaciones muy desagradables, desde dar fastidio hasta situaciones muy desagradables, que pueden ser una molestia para nosotros. Esto es una eventualidad que hay que leer en muchos frentes y que hay que afrontarla de una manera psicomágica y metafísica y a veces hasta ritual ceremonial. Y hay que entenderla hay que entenderla totalmente y hay que abrir esa caja y hay que ver bien por qué. Siempre desde el punto de vista de que todo lo que pasa y lo que nos pasa no es casualidad. Y por lo tanto también, que yo siempre digo a la gente, te has dado o se han dado cita con ese vecino y hay algo detrás que hay que trabajar. Y también puede significar irse, porque ese puede ser uno de los actos, porque eso es, o sea, tomado individualmente, cada uno de nosotros, es decir, debemos considerar que todos los lugares del mundo terminamos justamente ahí. O sea, por lo tanto, no creo en el azar, sino que creo en la sincronicidad. Y con todas las personas que existen en el mundo, mira qué casualidad que encontraste como vecino precisamente esa cabeza dura que te hace la vida imposible. Así como mucha gente encuentra ángeles como vecinos, encuentran amigos, encuentran confidentes, encuentran una segunda madre, un segundo padre, un segundo hermano, porque también hay muchos ejemplos de vecinos con los que nos llevamos bien y nos sentimos bien y nos saludamos, nos sonreímos por la mañana y por la noche antes de ir a dormir. Así que ahora te he dado este ejemplo aquí. Bueno, ahora obviamente, como buen ascendente Géminis, me he ido más allá, pero estas son algunas consideraciones. Luego podremos hacer otras. Yo creo que tú estás dando consejos importantes de los cuales empezar. Yo siempre interpreto como estoy haciendo ahora, de manera cotidiana. Por ejemplo, mi mamá ponía una herradura campesina, esto que se usa por los caballos en la campaña, lo ponía sobre la puerta, la entrada de la casa. Y esa era una de las varias cosas que ella hacía. Digo, para interpretar de manera muy cotidiana, muy de día a día lo que tú estás diciendo, ¿no?
que cada uno puede hacer por su misma cuenta. Y por ejemplo, tenía varios objetos de varios tipos que ponían alguna posición en la casa. Por ejemplo, nosotros en ese canal estamos desarrollando un camino de autosanación, que es la cosa ideal es hacerlo en el día a día, un poco a la vez, y dura años, porque la autosanación es una manera, un método como otros, que lleva a técnicas de protecciones energéticas, que son pasos que vienen con el tiempo más adelante, ¿no? Con la experiencia. Pero lo que tú estabas hablando, estaba diciendo de los lugares de poder, de energía, hay algunos videos en ese canal, dejo los enlaces en la descripción. Por ejemplo, aquí en América Central encontramos unos menires, que este lugar que encontré en Panamá me dio una idea, porque muchos de esos menires estaban cortados y parece que alguien cuando vino a invadir quiso romper esta conexión energética. Esa es la impresión que él da a un ojo atento. Pero luego estos lugares, estos sitios dan mucha energía a quien puede sintonizarse para ponerse en contacto. Eso es evidente, ¿no? Y también me dieron muchos testimonios de primera mano, muchas personas locales, muchos nativos, ¿no? Por ejemplo, de lo que en Europa se llama pequeño pueblo, y aquí en Centroamérica los cuentos son muy similares, son lo mismo, o de otros tipos de presencias etéricas, decimos, que hoy en día el pueblo local le conoce. Tú me estabas contando que tú pudiste detectar la presencia de seres gigantes que pudiste detectar en primera persona, ¿es verdad? Bueno, yo siempre he sido uno de los que necesita tener, digamos, tener confirmación de lo que son las teorías, ¿no? ¿Ok? Entonces, las confirmaciones, pero para mí no son solo materiales. Quiero decir, no solo me conformo con ver o con leer o, como decir, con el estar. En fin, bueno, me han entendido. Quiero decir, la confirmación para mí debe ser también una confirmación que tenga una validez metafísica y que tenga una posible lectura a través de lo que es la capacidad mediúnica y sensorial, y por lo tanto radioestésica, radiomántica, y así sucesivamente. Y así hecha esta premisa un poco confusa, cuando he oído hablar de los gigantes, de los hallazgos de los huesos de gigantes, y luego en comparación con lo que es la narrativa tradicional, por lo tanto, lo que es estos Nephilim, lo que ha sido reportado en algunos capítulos de estos versos de la... Ahora no recuerdo, estos manuscritos antiguos. Tal vez si tú, Roberto, lo sabes, lo decimos más tarde. Por lo tanto, todas las leyendas relacionadas con estos gigantes me decía, está bien, pero personalmente nunca había, o sea, como nunca había estado ahí, ¿no? Nunca me había encontrado en esta dimensión. Y en resumen, siempre dejaba que quedara ahí. O sea, que la puerta quedara abierta en espera que la cosa se volviera algo tangible, incluso metafísicamente hablando, pero tangible. Y me sucedió en un lugar, por sugerencia de un amigo que tiene habilidades mediúnicas muy fuertes, de encontrarme haciendo una inspección energética como hago normalmente en lugares donde hay difuntos provenientes de entierros, tumbas que tienen energías particulares. En este caso estamos hablando de cementerios en los que fueron enterrados sacerdotes o sacerdotisas
o altares en los que están las reliquias de sacerdotes particulares que son funcionales a rituales, que tal vez fueron colocados en puntos de emanación y así sucesivamente. Así que con las mismas técnicas pude detectar la presencia bajo varios metros de profundidad de estos enterramientos que tenían una energía que yo no llamaría precisamente humana. Tenían las dimensiones características de ese tipo de gigantes. Así que estamos hablando de 3 metros y medio, 4 de altura, 1,80, 2 de ancho. Y la cosa, sin embargo, que en ese caso se hacía más evidente era el hecho de que el residuo de energía conectada a la parte espiritual era muy, muy alta, con valores que normalmente nunca se encuentran, digamos, en los sacerdotes de las sacerdotisas clásicas humanas, pero tenía un rango mucho más alto. Y eso me dio mucho que pensar. ¿Quieres, o sea, me hizo que pensar, ¿quieres que este complejo funerario de estos gigantes esté en un lugar muy especial y que estos individuos eran, llamémosles, una élite de un contexto, de su contexto cultural? Yo lo pensé un poco así. Y eso fue lo que me llamó la atención. O sea, sin embargo, esto me llamó bastante la atención, me dio mucho que pensar y me abrió la puerta. Ulteriormente, sea la existencia de lo que al final yo no dudaba mucho, pero de las características, de sus características, de cómo y cómo interactuaban también a través de lo que son las tradiciones antiguas, cómo interactuaban entonces con los humanos, con la humanidad, porque en todo caso se nos habla de un periodo en el que esta relación entre gigantes y hombres era, digamos así, como maestro y alumno. Así que ellos eran seres, digamos, más evolucionados, con capacidades más evolucionadas, con tecnologías más evolucionadas, que de alguna manera ayudaron a los humanos, a la humanidad, a ir en una cierta dirección, pero luego mezclándose con la humanidad y al final corromperse tanto que podemos ver en las historias de estos gigantes que luego se entregaron al canibalismo. Perdón, al canibalismo, a comerse los hombres. En resumen, se corrompieron tanto que hubo entonces esta aberración. Tanto que los hombres, de alguna manera, en algún modo, los exterminaron a la raza de los gigantes. Esto es lo que he podido escuchar en términos generales, también de otros investigadores, pero la tradición dice estos hechos aquí. Eso es todo. Claro, hay muchas tradiciones sobre esos temas. Bueno, se sabe que cualquier persona que conozca un arqueólogo de primera o segunda mano sabe que escuchó algún cuento de huesos, de gigantes. Son cosas que se sabe de 2,5 metros, 3 metros o mucho más. Escondidos, ocultados. Yo de eso siento hablar hace como 30 años de esas cosas. Es muy común en algunos lugares de Italia, por ejemplo como Sardegna, otro lugar del mundo, en Norteamérica, se sabe mucho de eso. Quiero preguntar, ¿tú detectaste una edad, un periodo histórico de estos restos? Mira, no quiero decir tonterías, pero me parece alrededor de 30.000 años atrás. Ese tipo de sepulturas allí. Sí, además como profundidad, más de 20 metros de profundidad. Sí, estamos propio hablando
de algo. Bueno, de igual manera, sabemos que hay varias teorías sobre la colonización alienígena y de las varias oleadas de colonización alienígenas o extraterrestres o como se quiera llamar. Hay varias teorías. Bueno, ya lo hemos dicho, lo hemos hablado en privado, pero también lo he dicho en público en otros streams de YouTube. Es decir, obviamente son argumentos que me intrigan mucho, pero si todo lo que se refiere a las momias alienígenas, o que si eran extraterrestres o si no terrestres, pero provenientes de otros contextos, ¿no? O sea, es todo muy fascinante, me intriga, pero si no me da personalmente, no me produce algo que tiene que ver con mi parte espiritual, no me nutre. Entonces, por eso me interesan más otras cuestiones, otras preguntas, otras investigaciones que me ayuden a entender mi naturaleza y a conectarme con, digamos, mi parte divina y que de alguna manera me permitan llevar adelante en el área de, por ejemplo, del ritual, de la ceremonia y la comprensión de ciertas dinámicas que siempre es funcional para evolucionar y evolucionar y practicar la autoconciencia. Es decir, si el estudio de un cierto hecho que concierne a estas criaturas me da las claves, o sea, para trabajar sobre mí mismo, muy bien. Si en cambio se convierte entonces, ¿cómo decir?, en un espejo sobre el cual se puede refractar y también mover mi atención, entonces no la necesito. Esta cosa aquí en general, o sea, en mi opinión hoy, muy a menudo, todo lo que se refiere en este mundo aquí sirve para desplazar la atención de algo que debería ser más concreto y debería ser la práctica diaria y debería ser el foco en lo que estamos experimentando en el aquí y el ahora, en el momento. En el caso de los gigantes, obviamente, escuchar este componente espiritual ha despertado mi curiosidad, pero también mis ganas de tratar de trabajar con estas energías para tratar de sentirlas. Quizás algún día me pueda pasar lo mismo con lo que es algo relacionado con el mundo extraterrestre, digamos, o sea, para agregar también, con todo ese trabajo que tú has hecho sobre las momias alienígenas, o sea, que vienen llamadas así, las momias de Nazca, en realidad, escuché lo que dijiste y me gustó muchísimo, ya te lo he dicho, cómo has hecho todo ese trabajo, cómo has argumentado y todo eso. Pero todavía no me he tomado la molestia de tomar una fotografía de estas momias, de ponerme en un momento de tranquilidad y tratar de hacer algunos estudios energéticos a distancia para obtener alguna información, digamos, sobre lo que hago. O sea, esto sería interesante porque de alguna manera, o sea, podría darme algunas claves de lectura para entenderlo. Ahora no quiero decir que puedo averiguar si son ciertas o no, pero tal vez si trabajo en doble ciego con otra persona, ciertamente puedo obtener algunas buenas confirmaciones. Si puedo hacerlo con lo que es humano, también puedo hacerlo con algo que tal vez no sea humano. Y entonces la pregunta que me hice es, yo digo, vale, pero las han momificado para tenerlos, digamos, para conservarlas. Tradicionalmente, cada vez que el hombre ha momificado voluntariamente a individuos, siempre lo ha hecho con fines rituales y con fines espirituales, ¿no? No lo hace solo, ¿cómo decirlo? Yo siempre estoy hablando de la antigüedad, ¿no? Lo ha hecho siempre, o sea, las momias siempre han tenido una función de reliquia, de fetiche y de vínculo, ¿ok?
Y también, o sea, ahora más cerca de nosotros, la petrificación de Mazzini, el gran maestro masón de la superlogía masónica del 800, del 800, fue petrificado para ponerlo en un santuario y tener una reliquia del gran maestro. Ay, sí, Rudy, de verdad, ne hablamos en privado de ese tema, de verdad. Yo son algunos días que, bueno, a un tiempo que me estoy ocupando de eso, pero no creía de hablar de eso hoy contigo, pero bueno, quería hablar de otros temas para salir del tema de la momia, de Nazca, pero está muy bien, hablamos de eso. Es que el tema es que no quiero ser monotemático sobre los seres de Nazca porque tengo muchas investigaciones abiertas, pero está bien, hablamos. Con mucha sinceridad, yo te digo que ese tema de los gigantes me está interesando por toda otra razón, porque desde muy pequeño estudio arqueología, me gusta la arqueología, Colosimo, Anco, y bueno, y es un tema también, a mí también me se cerró la carretera, la vía de la academia, y está bien, no era mi vía esta, está bien. Pero tengo dentro un poco abierto ese tema de entender por qué me cortaron la vía a mí, por qué cortan la vía a mucha gente. Pero el tema de los gigantes, yo pregunté eso, porque más que todo, mientras tú hablabas, yo estaba pensando a las 5 razas, a otra cosa, no alienígenas, no extraterrestres, porque sabemos que la etimología de alienígena no es que venga de otro planeta, no, eso no es esto, no, alienígena no se refiere a extraterrestre, aparte que podemos ser nosotros los que vienen de afuera, pero yo estaba más imaginando a las 5 razas, a la que era la raza precedente de la nuestra podía ser más alta, más etérica, más etérea, estaba pensando en cosas más sutiles, pero entonces, tú me preguntaste de eso de manera amistosa, entonces hablamos. Este proceso, por lo que yo sé, este proceso de momificación no es ni correcto hablar de momificación. Se llaman así momias porque en principio se usó ese término, pero en realidad fueron deshidratadas. Así que ni sería correcto llamarlas momias, porque técnicamente nunca se encontró en la historia de la humanidad esa técnica, porque la piel nunca fue tocada, no fue abierta, es perfecta, adentro tienen todos sus órganos, hasta huevo, hasta un niño, sabemos ahora, ¿no? Nunca se encontró eso en la historia humana. Evidentemente, sí, yo siempre he pensado que estuvo un culto. Hay evidencias increíbles, muchas, en todo lado del mundo, del hecho que estos seres son representados en todo el planeta. Hay infinidades de representaciones con 3 dedos. Y es muy claro que se quiere representarlo con 3 dedos, ¿no? Hay petroglifos que son verdaderamente muy semejantes. Y cuando hablamos de cinema, es muy claro que el cinema que ha copiado estas tradiciones muy antiguas que están en todo lado del mundo. Pensar de otra forma, yo creo que es algo pueril, ¿no? No es raro, nada raro que la película se semejan a eso, porque claro que quien construyó la película se fue a ver los restos arqueológicos, ¿no? Digo, los arqueólogos del lugar, no lo más cerrados de cabeza, lo que la tienen un poco más abierta, se están preguntando de dónde vienen, por qué, cuál es la razón, son semidivindades, qué son eso, no lo sabemos, no sabemos. ¿Y esto qué es eso? Esto es un grabado en una arenisca y... No, es un grabado en una arenisca que salió hace poco en un catálogo, lo publicó un contacto mío en Facebook. Y la historia de que eran tridáctiles, que la persona de arriba y la otra de abajo eran tridáctiles, tú dices, bueno, le hicieron las manos así, porque parecía más relacionado con un Cernunnos, así, con un sacerdote, digamos, un sacerdote, ¿no? Con cuernos de ciervo, ya sabes, el clásico chamán y tal.
Pero aquí, comparado con lo que dices, digamos, 2 dedos de más, no es que le costaba mucho hacerlos, ¿ok? Bueno, entonces me da que pensar esta imagen. Ah, ok, muy bien. Dicho eso, yo no sé. Yo comparto lo que tú opinas, por lo que yo sepa, por lo que lo puedo saber, lo que tú dices parece correcto, pero yo no tengo ningún interés sobre el tema extraterrestre. Claro, claro, claro. Me está fascinando pensar en las 5 razas precedentes de la Tierra y lo que nos ha dejado muchas tradiciones, ¿no? Sí, pero no, era un discurso general, más allá de eso, que era tu forma de pensar, tu forma de ver. Pero el discurso es sobre los gigantes en general. Bueno, entonces, la tradición nos dice que estos gigantes existieron. Ha habido descubrimientos. Así que no es que me sorprende tanto, así como han habido seres hace 70, 80 millones de años atrás, había seres que eran gigantescos, grandes dinosaurios, 20 veces más grandes que el mamífero más grande que tenemos hoy en día, había árboles de 200 metros de altura por todas partes. No me sorprende esto, me parece más que plausible. Y está bien que hubiera seres que eran gigantescos en un momento determinado. ¿Ok? Entonces, no es tanto que lo que quiero decir, en mi opinión, lo que la gente en general no ha entendido bien con respecto al tema de los gigantes o que no ha individuado bien son las implicaciones espirituales de la conexión entre ellos y nosotros, más del hecho de que existieron o no. Y el hecho de que esto venga ocultado no es porque queramos dar crédito a las versiones oficiales y no a las de, digamos, historia fantástica, sino porque de alguna manera abriría un canal a lo que es en cambio la relación espiritual entre nosotros y ellos. Y creo que esto es lo más importante. Entonces, la gente debería primero enmarcar, individuar esta dimensión y después dejar de lado el resto. Porque de todos modos, o sea, es plausible. O sea, de todos modos, aunque fuera así, ¿a quién le importa? Es decir, ¿qué más da? El hecho de que se oculte es, en mi opinión, precisamente funcional a que la gente pueda preguntarse algo más. Y eso es lo que conlleva, es lo que nos hace saber que cada vez que sabemos que han aparecido artefactos que se pueden relacionar con ellos, han desaparecido en poco tiempo, se han escondido, se han ocultado. Como si hubiera una red oculta vigilando esta situación aquí, ¿no? O sea, eso es lo que me asombra más que la propia existencia de los gigantes. O sea, el hecho de que exista esta red operativa, es decir, o sea, ok, cada vez que surge algo, inmediatamente lo hacen desaparecer. O sea, es una red muy operativa. Esto todavía, o sea, es decir, me sorprende más que la existencia misma de los gigantes, lo cual me parece más que plausible. En resumen, no es que me asombre o que me deja, o sea, me desconcierta más este ocultamiento, más que la existencia misma. Parece realmente absurdo, pero yo nunca había pensado en eso. Y tú tienes razón. Antes que hacerte otra pregunta, una reflexión mía sobre el tema de la casa. Muchas veces en ese canal hemos hablado del poder del pensamiento. Tenemos varios videos de eso y dejo los enlaces, por ejemplo, de Saint Germain o muchos más. Y quería solo decir que, un poco en la onda de lo que estamos diciendo hoy, es muy importante qué cosa nosotros creamos con nuestro pensamiento. Porque, por ejemplo, los muros en los cuales nosotros vivimos se pegan con las ideas, las palabras, los pensamientos que decimos.
Hemos hecho una serie de videos de maestros como Yogananda, como Saint Germain y muchos más, Omram, y es muy importante saber controlar sus propios pensamientos, pensar siempre de manera positiva sobre sí mismo, sobre los demás, sobre lo que está a nuestro alrededor, y más que todo las palabras pesan como piedra. Y también el lado cariñoso, protectivo de un hogar se puede construir también con cosas banales como, entre comillas, como pensamiento, porque el pensamiento es energía, nosotros somos energías, todo es energía, y entonces el pensamiento puede crear la realidad. Nosotros somos creadores de nuestra realidad. Esto, siento decir eso, para dar también un punto de vista del canal, una interpretación del canal en el espacio que estamos compartiendo con Rudy. Quiero preguntarte, ¿cómo puede encontrarte el público que nos estás viendo y qué estás haciendo en su momento? Sí, bien. Yo tengo mis contactos, tengo mi perfil Facebook, tengo un canal de YouTube y allí pueden encontrar fácilmente todos los sistemas para contactar conmigo. En este momento estoy trabajando en, digamos, un proyecto editorial. Llevo mucho tiempo trabajando en él, pero parece que de momento va por buen camino. Continúo a interesarme sobre todo en lugares sagrados, los lugares sagrados de mi territorio y todo lo que tiene que ver con los antiguos pueblos nativos. Así que trato de disfrutar de ese tipo de energía. Hoy estuve, esta mañana, volví esta tarde, estuve llevando unas personas en un lugar, en un altar, en las montañas, y un lugar bastante desconocido que mantengo, digamos, no digo secreto, pero lo tengo oculto lo más posible, un lugar de gran poder, porque ahí hay una energía pura. Así que trato de enfrentarme con esta energía espiritual puras y trato de encontrar dentro de mí esa pureza de los antepasados, de los antiguos, cuando por supuesto son tiempos históricos en los que también eran pueblos guerreros, digámoslo así, pero eran sobre todo pueblos nómadas que viajaban con la caza y que tenían, digamos, un contexto numérico no muy grande y su propósito era disfrutar de la simbiosis con la naturaleza y no de acaparar el territorio, sino simplemente vivirlo. O sea, en esa época en la que en Europa las poblaciones nativas vivían un poco como vivían los nativos americanos, justo antes de la invasión europea, es decir, esa dimensión. Entonces, algunos de ellos estaban más especializados y eran más aficionados a la guerra, pero muchas poblaciones no vivían esa dimensión. Había poblaciones en las que el enfrentamiento físico se limitaba a tocarse, se limitaban a las competiciones, es decir, eran poblaciones muy pacíficas, totalmente fundidas con la naturaleza, con los elementos, con los espíritus. Hay todavía muy raros en Europa, sobre todo en lugares salvajes y en el arco alpino, donde hay lugares sagrados formados por piedras, círculos de piedras, altares, marcas de copas, pequeños canales y, digamos, barrancos, espacios naturales que están un poco manipulados de esta manera. Y ahí encuentras precisamente esta pureza que te permite estar en esta dimensión anímica de simbiosis con la creación. Y estos lugares son también para enlazar los cables con el discurso de la casa, ¿no? Son lugares donde los antiguos, los hombres y mujeres,
no hacían otra cosa que ser canales de la bendición de la vida. Es decir, básicamente estos lugares eran lugares donde se renovaba la existencia, se renovaba la bendición, sobre todo. Y la otra cosa que puede ser un buen consejo para lo que se refiere a nuestro espacio, que es un espacio sagrado en definitiva, el espacio de la casa, y es precisamente no sentirse inadecuados en bendecir con la fórmula que gusten. Y por lo tanto, como dijo también Roberto, ser los promotores a través de nuestro pensamiento, de nuestra voluntad de un cambio, a través de actos conscientes de verdadera bendición. Esto, o sea, obviamente, digamos, la religión nos ha alejado un poco de nuestro potencial sacerdotal individual. O sea, el hecho de que ahora, de alguna manera, la religión está dando un paso atrás en detrimento del nuevo templo tecnológico, nos permite a algunos individuos de reapropiarnos de este potencial y de hacer mágico, hacer mágico personal. Mira, Rudy, hablando de ese tema de la bendición, aquí en América Latina yo he descubierto una cosa que me ha dejado asombrado cuando llegué. Luego ahora estoy acostumbrado. Todo el mundo aquí benedice. O sea, adentro, por ejemplo, de la tradición cristiana o católica o de otras tradiciones, todo el mundo benedice. Por ejemplo, más que todos los niños o también un poco más grandes, piden la bendición a la abuela, al tío, y ellos la dan al niño, ¿no? Y esto es muy normal, muy cotidiano. Yo los primeros días, hace años, me ha dejado asombrado porque eso nunca lo he visto hacer en Europa, pero aquí es absolutamente normal. Y esto me deja pensar que algo no logró cortar bien los lazos antiguos aquí en América Latina, tanto como en Europa. Muchas gracias, Rudy. ¿Y quieres añadir algo? No, está bien, Roberto. Creo que hemos cerrado muy bien todo este rato que hemos pasado juntos. Así que te agradezco tu disponibilidad. Muchísimas gracias a ti, muchas gracias a todos los amigos que nos escucharon y vieron. Nos vemos pronto. Claro, encantado. Así que si te gusta este video, dale like y suscríbete al canal. Enciende la campanita porque es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo.